hoy estoy acompañado, muy bien acompañado. Este es el equipo, ¿cómo es que le dicen? El eje del mal, que le dicen. Sí, le dicen el eje del mal, no importa. Me encanta estar con el eje del mal. Tengo a mi izquierda, que no quiere decir también que en la derecha no, ni a balazo. Pues. Tengo a mi izquierda a Olga Álvarez, María Alejandra Díaz, y a mi derecha tengo Pascualina Curso y Juan Carlos Valdés. O sea, imagínense lo que viene hoy. Vamos a hablar de crisis. Pero primero tenemos que hacer un histórico de los ataques a la revolución. Y encontré por allí un videito que quiero que después de ese video comencemos a hacer el análisis completo de todos los ataques que se han hecho, incluyendo hacer incluso lo que están haciendo ahorita, que nos quieren declarar país terrorista, patrocinador del terrorismo. Es que le dicen. Nos quieren declarar. ¿Ven? Vamos a ver. Comencemos con el análisis. Olga. Bueno, Mario, a mí me impacta mucho oír al comandante. Sabíamos que en ese momento la acompañábamos, entendíamos parte de lo que decía, pero hoy es que comprendemos totalmente lo que nos decía en el 2008, que nos venía diciendo va a ocurrir esta guerra multiforme que se ha ido presentando. Antes estaba solapado, se ha ido mostrando, ha mostrado sus caras, sus nombres y sus mecanismos a medida que ha pasado el tiempo y ha ido apretando la acción de velada de guerra multidimensional en lo financiero, en lo comercial, en lo interno, en el intento de desmoralizarnos, de decirnos que se ha acabado el proyecto revolucionario, que el proyecto socialista no funciona, cuando lo que realmente no está funcionando, como lo decía el comandante, como lo aseveramos, es el capitalismo, que ha entrado en una crisis importante en este momento, no solo por las crisis inherentes del capitalismo, sino por lo que induce el capitalismo para lograr doblegar y arrodillarnos para poder cambiar este sueño revolucionario. Hoy creo que... Hoy no. Estuvo... ¿Qué es lo que pretende hacer la Asamblea Nacional esta espuria? La Asamblea Nacional esta semana intentó anular, porque claro, la guerra es a nivel internacional, sobre todo, digamos que el frente internacional en este momento es el que debemos blindar absolutamente. Y se hizo un nombramiento de embajadora y ellos intentaron anular lo que había designado el presidente. Primero, asumiendo funciones que no le correspondería, aunque no estuvieran en desacato. La Asamblea no puede anular el nombramiento de los embajadores porque eso le corresponde exclusivamente y de forma excluyente al presidente de la República. Él es quien dirige las relaciones internacionales, como lo dice el artículo 236 de la Constitución. Ellos solo le correspondería, en todo caso, autorizar lo que ya nombró, pero es un procedimiento, es una protocolización, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, el artículo 187, que habla de la autorización, hay que interpretarlo a la luz también de la ley orgánica del servicio exterior. Ciertamente, la Constitución habla del nombramiento de los embajadores en misiones permanentes diplomáticas, pero la ley orgánica del servicio exterior te diferencia de las misiones permanentes diplomáticas de las embajadas, o sea que misiones permanentes serían solamente las multilaterales. El resto no necesita ningún tipo ni siquiera de protocolización. O sea, si ellos tienen dudas, pidan una interpretación a la Sala Constitucional. En todo caso, y en este momento constituyente hay otra situación, no solo ellos están en desacato, sino que hay una Asamblea Nacional Constituyente plenipotenciaria que pudiera asumir esa protocolización. Y por otro Nacional lado, Constituyente que están... que ya de una vez están diciendo que no existe. Igual para el 10 de enero dicen que se cumple el mandato del presidente. Claro, bueno, eso pudiéramos también tocarlo, porque ya hubo una interpretación del artículo 231 por parte de la Sala Constitucional, que explica claramente cómo se da, qué trato se le da a un presidente que fue reelecto. ¿Ok? Porque la juramentación también es un formalismo no esencial en el caso de un presidente que está siendo reelecto, que ya está en funciones y ya tiene posesión del cargo, a diferencia de un candidato recién electo que tendría que juramentarse. De todas maneras, el 231 dice claramente, déjame buscarlo aquí, pero lo voy comentando, ¿no? El 231 te dice claramente que de haber una situación sobrevenida
en la Asamblea Nacional, que en este caso está en desacato, hay una situación sobrevenida, él se juramentaría ante el Tribunal Supremo de Justicia. Pero vuelvo y repito, que pudiera ocurrir el 10 de enero, vuelvo y repito, hay una Asamblea Nacional Constituyente, es un momento muy especial dentro de nuestra vida constitucional, y pudiera sin interpretación diversa hacerlo ante la Asamblea, porque él está subordinado en este momento como poder constituido a la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, no hay duda alguna en teoría constitucional de lo que va a ocurrir el 10 de enero. No entendemos nosotros por qué bueno, se suman a este ataque, pero bueno, ya sabemos por dónde viene, y vamos a hacer nosotros el trabajo de aclarar la situación y de hacer una campaña para desmentir lo que la derecha quiere argumentar para el 10 de enero. Pascualín. Sí, bueno, la vigencia de las palabras del comandante Chávez en este momento, ¿no? Aunque fueron en el 2008, pues la claridad que tenía, ya se perfilaba lo de la guerra, en este caso la guerra no convencional, y bueno, y lo mostraba claramente, es como que si lo estuviese diciendo hoy, ¿no? Claro, ahora con mayor intensidad. Lo otro es comentar que cuando Obama dice que somos una amenaza inusual y extraordinaria, nosotros sí somos una amenaza inusual y extraordinaria. Y somos una amenaza inusual y extraordinaria desde el año 99, no desde el año 2015. ¿Y por qué? Porque, bueno, llega, digamos, una revolución. Nosotros siempre hemos tenido los recursos que hemos tenido, las riquezas, el petróleo, el oro, pero a partir del año 99 se organiza todo un pueblo y decide que esas riquezas somos nosotros los que vamos a decidir qué vamos a hacer con esas riquezas. Y desde ese momento, justo desde ese momento, comienzan las agresiones. Comienzan con el golpe de Estado, comienzan con el sabotaje petrolero, el paro patronal, convocado por Fedecámaras y la cúpula de la CTV, y luego cambian la estrategia, esa era muy frontal, y a partir del 2007, que se marca en estas palabras del comandante Chávez en el 2008, comienza una estrategia encubierta. Todo lo que estamos viviendo ahorita del desabastecimiento, de esta manipulación del tipo de cambio, desde lo económico, ¿no? Y también lo psicológico, lo comunicacional, como lo decía el comandante Chávez, comenzó el año 2007. Empezaron a ensayar con estos mecanismos. De hecho, en el referéndum para la Constitución, cuando se convoca ese referéndum, ya había desabastecimiento, una cantidad de mecanismos, ¿no? Bueno, comenzaron con mayor intensidad desde el año 2013. Lo que hay que decir es que además de tener de mayor intensidad, cada vez con mayor desespero. Y es por eso que está el decreto de Obama, se manifiestan que somos una amenaza inusual y extraordinaria, pero después surgen una cantidad de documentos donde ellos van develando su estrategia. Está el documento del Freedom 2, allí lo trajimos, que es un extracto de... Aquí está. Planes de la guerra no convencional, Venezuela Freedom 2. Vamos a ver si puedo verlo pantalla completa, pero tú me digo. Bueno, vamos a verlo aquí mismo, aquí lo tiene. Planes de la guerra no convencional, este es Venezuela Freedom 2 Operation, almirante Kurt Titz, jefe del Comando Sur, 25 de febrero de 2016. Dice, la operación Venezuela Freedom 2 en los actuales momentos descansa en nuestro comando, pero el impulso de los conflictos y la generación de los diferentes escenarios es tarea de las fuerzas aliadas de la MUD involucradas en el plan. Por eso nosotros no asumiremos el costo de una intervención armada en Venezuela, sino que emplearemos los diversos recursos y medios para que la oposición pueda llevar adelante las políticas para salir de Maduro. Esto fue en 2016. Y ellos escribieron, o sea, mostraron públicamente cuáles eran sus planes, en este caso ese documento del Freedom 2, y luego ahorita en febrero del 2018, que creo que es la lámina siguiente. 25 de febrero de 2016, Venezuela Freedom 2, Operation, almirante Kurt Titz. Especial interés adquiere en las actuales circunstancias posicionar la matriz de que Venezuela entre en una etapa de crisis humanitaria por falta de alimentos, agua y medicamentos. Hay que continuar con el manejo del escenario donde Venezuela está cerca del colapso y de implosionar, demandando de la comunidad internacional una intervención humanitaria para mantener la paz y salvar vidas. Doctrinariamente hay que responsabilizar al Estado y su política controladora como causal del estancamiento económico, la inflación y la escasez. Eso siguió siendo ese el mismo documento Freedom 2, y luego ahorita en el 2018, que es la siguiente, ellos
eso es un extracto solo de lo Sigue económico. siendo Curtip. Claro, el jefe del Comando Sí. Sur. Dice aquí guerra económica, intensificar el derrocamiento definitivo del chavismo y la expulsión de sus representantes, socavar el apoyo popular, alentar la insatisfacción popular aumentando el proceso de desestabilización y el desabastecimiento, incrementar la inestabilidad interna a niveles críticos, intensificando la descapitalización del país, la fuga del capital extranjero y deterioro de la moneda nacional mediante la aplicación de nuevas medidas inflacionarias que incrementen ese deterioro, obstruir todas las importaciones y al mismo tiempo desmotivar a los posibles inversores foráneos. Que se muestra de ese desespero donde va mostrando cuáles son sus planes, poco a poco lo que el comandante Chávez decía en el 2008, pues ellos ya lo están mostrando allí. Se marca en lo que conocemos como una guerra no convencional, que una de las características es que es encubierta, es velada. Además, el objetivo es la población civil, somos todos los venezolanos, no son los militares, digamos. Y además utilizan otras armas, en este caso la psicológica, las comunicacionales, la económica, y además ellos lo tienen escrito, Mario, en sus manuales de guerra. Hay un manual, que es el manual TC 1801, fecha 2010, donde el Departamento del Ejército establece qué es una guerra no convencional y cuáles son las prácticas de guerra no convencional. Es decir, estamos en esa situación desde el año 99. Sí, la revolución es una amenaza inusual y extraordinaria. ¿Y una amenaza para quién? Y yo creo que aquí es importante definir quién es el enemigo. No es solo el imperio norteamericano, no son solo ellos. Aquí el enemigo es el imperialismo y aquí la importancia de rescatar los conceptos. Y imperialismo como lo entendía Lenin, que son los grandes capitales industriales, financieros, y hay que sumarle, en ese momento no lo consideraban, ahorita hay que sumarle comunicacionales, el poder comunicacional. Ahora, ¿en manos de quién están esos grandes capitales? No solamente Estados Unidos, ahí están los tradicionales, ahí está Inglaterra, está Francia, está Alemania, digamos, no es casual la situación con Europa los mismos ahorita. que participaron en el derrocamiento de Libia. Sí, justamente, o sea, comenzaron con Estados Unidos, pero terminó sumándose Francia, Italia y los países de Europa. Es decir, es el imperialismo, son los grandes capitales. Nosotros somos una amenaza, es para esos grandes capitales. El presidente de Estados Unidos es un vocero. Sí. Trump es un vocero como lo fue Nixon en su momento cuando Allende, como lo fue Obama. Es un vocero, lo fue Reagan. Como lo fue Reagan en el caso de Nicaragua. Sí. Son voceros de quiénes, de esos grandes capitales. Juan Carlos. Así es, fíjate, lo que mencionaba Chávez en esa oportunidad ya se veía en esa oportunidad, ¿okay? Sin duda que él hacía una proyección desde ese momento, pero el análisis que hacía Pascualina, y yo soy conteste con ese análisis, es el siguiente. Yo estoy convencido que la política es la geopolítica. No podemos, es difícil explicar lo que está ocurriendo en Venezuela sin entender cómo se están moviendo las piezas a nivel mundial. Evidentemente, el problema energético que hasta hace nada tenía Estados Unidos, ¿okay?, se le agrava cuando Venezuela decide ser soberano en cuanto a su política energética, en cuanto a su política de distribución de las riquezas. Nosotros no solo eso afectaba la seguridad de Estados Unidos, pues, porque nosotros somos una despensa de Estados Unidos. Ellos nos consideran una despensa de Estados Unidos. Y eso ya en sí lo estaba afectando. Pero luego, las políticas que empieza a desarrollar el presidente Chávez a partir de 1999, 2000 específicamente, cuando casi todas las variables sociales estaban en positivo y se veía claramente un desarrollo social, o sea, ese saldo, esa deuda social que estaba pagando el presidente Chávez, se estaba demostrando en la práctica que las riquezas se pueden distribuir de manera justa. Y estábamos demostrándolo en un pequeño país de Sudamérica, pues. Eso se convirtió en un ejemplo muy malo para el capitalismo mundial, ¿okay? Porque en un mundo donde según la FAO hay alimentos para casi 2 veces la población de la Tierra, ¿okay?, y que más de la mitad de la población del mundo esté en estado de pobreza y que cada 30 segundos muera alguien de hambre, ese ejemplo que estaba dando Venezuela afectaba al capitalismo mundial. Y el capitalismo mundial agarró y empezó a arremeter contra nosotros. Una de las cosas que mencionaba el presidente Chávez y que nosotros tenemos que, en este momento, tenemos que estar muy ojo avisor de eso, es la pretensión de dividirnos y desmoralizarnos. Lo cierto, han logrado parte de eso.
han logrado parte de la división y han logrado parte de la desmoralización de parte de alguna... Incluso de direccionar, incluso el efecto de direccionar siempre la culpa hacia el presidente de la República. Claro, eso es típico en las operaciones psicológicas. Pero hay otro elemento que también mencionaba el presidente Chávez, los infiltrados. Él decía, nos infiltran, lo mencionaba ahí, infiltran gente, ¿ok? Bueno, por sus actos los reconoceréis. ¿Okay? Y yo estoy seguro, ¿okay?, que hemos venido dando una batalla. Y aquí no se trata de quienes nos creemos más de izquierda que todo el mundo, no, yo repito lo que dije hace un segundo, por sus actos lo reconoceréis. Y una cosa que dice que la teoría debe ir acompañada de la práctica. Así es. Sí. O sea, cuando yo no creo en el liberalismo, pero digo, nos salvamos con las herramientas del liberalismo, a caramba. Entonces la cosa se pone extraña. María Alejandra. Bueno, fíjate, Chávez fue, lo sigo repitiendo, como lo decía Ahmadinejad, un plan para salvar la humanidad. La obra de Chávez todavía no ha sido valorada en su justa dimensión, no solo desde el punto de vista geopolítico, sino desde la doctrina interna, su capacidad de insurgir contra el hegemón mundial. Porque en realidad yo rescato la idea de Pascualina, que nosotros venimos insistiendo en ello. El tema con Venezuela no es desde 2013 que gana el presidente Maduro. Se acrecienta a partir de ese momento. Pero hay que hacer como un recorrido histórico. En 1999, Chávez llega con el poder, además empujado por los medios de comunicación y por los empresarios, que creyeron que iban a poder dominarlo. Creyeron que se lo iban a hacer. Chávez lo explicó incluso. Yo estoy recurriendo a las propias palabras del presidente Chávez. Ahora, Chávez llega y plantea un modelo constitucional, uno, que rescata la doctrina de Bolívar. Es decir, Chávez revive a Bolívar, que es quien primero enfrenta a las doctrinas imperiales desde los Estados Unidos, la doctrina Monroe. Es el primer conflicto, la primera tensión. América para los americanos, es decir, ellos, porque nosotros no somos americanos según sus ojos, y además el tema de el expansionismo, el totalitarismo, la visión totalitaria del poder, eso es los Estados Unidos. El avasallamiento, el acabar con el otro. Y Bolívar pretendía era la unión de grandes espacios para construir el equilibrio y la armonía del universo. Palabras de Simón Bolívar. Chávez rescata eso desde el punto de vista de la geopolítica. Habla de la multipolaridad, cuando ya se había determinado el fin de la historia. Hay que recordar eso. Se acabó la historia, se acabó el socialismo, se acabó la alternativa. Y Chávez les dice, mira, no todo está dicho. La última palabra no está dicha y aquí estamos nosotros. Y revive en el mundo la lucha histórica por los derechos de la gente. Y se centra además en recuperar la historia de Bolívar, la doctrina de Bolívar, la doctrina de que los recursos son de la República, pero además que el papel del Estado, fíjate lo trascendental, el papel del Estado en el reparto de esa riqueza. Porque nos han querido vender que lo malo es que el papel, el Estado intervenga. Fíjate, ahorita, hay que decirlo además, hay una regresión con respecto al tema del papel del Estado. Porque el Estado democrático, social, de derecho y de justicia es un Estado interventor para equilibrar las desigualdades que se generan de la acumulación del capital por parte de la oligarquía criolla. Es histórico. Entonces, Chávez pone el punto en el centro del conflicto. ¿Qué es el conflicto? Por la renta. ¿Quién distribuye mejor entonces la renta? ¿El mercado o el Estado? Y Chávez les demuestra
que quien puede distribuir mejor esa renta es el Estado. Y le devuelve la visión a millones de personas. Y le devuelve la posibilidad de leer y escribir. Y le devuelve la posibilidad de tener vivienda. Y le devuelve la esperanza. Y le devuelve la alegría. Y nos devuelve el orgullo de ser venezolano. Y le devuelve la dignidad al pueblo venezolano. Con la capacidad de que la gente andara con la cabeza en alto diciendo con mucho orgullo, yo soy venezolano y además chavista. Eso hace Chávez. Chávez se convierte entonces en el contrapoder que enfrenta al modelo globalizador totalizante. Eso es lo que pasa. Ese conflicto está vivito y coleando porque ellos planifican y asesinan a Chávez. Eso se va a saber, ¿saben? En algún momento. Y quienes además colaboraron con la muerte del presidente Chávez, con el asesinato del presidente Chávez. Cada día está más cerca de saberse eso. Y cuando eso pase, se van a caer muchas caretas. Solamente puedo decir eso. Hugo Chávez fue asesinado en un plan para acabar con la revolución bolivariana. Y para tratar de retroceder en todo lo que habíamos avanzado. Porque ese modelo es un mal ejemplo. ¿Para qué? Es un mal ejemplo para el resto del mundo que está sumido en el modelo capitalista neoliberal extractivista que pretende hacernos creer que esa es la única salida para la humanidad. Y no es cierto. Chávez demostró que aquí se podía hacer política de otra manera y se podían poner los recursos en favor del desarrollo nacional, de la dignidad de un pueblo y además que el Estado tenía un papel fundamental que jugar en eso. Renunciar a la renta, no al rentismo, son dos cosas distintas, de un lago de petróleo que tenemos bajo nuestros pies y hablar de postpetrolero no es nada menos sino una tontería. Sí. ¿Sabes? Porque eso es lo que nos va a permitir apalancar el desarrollo del país. Nosotros somos un Estado petrolero. Si se utiliza el Estado por 200 años. ¿Qué más petróleo tiene? Yo creo que más. Si se utiliza adecuadamente, si se ponen los controles que se tienen que poner y si además se persigue la corrupción severamente. Ojalá pudiéramos aplicar la de Bolívar.